Bien, interesante que recibamos en este momento a Inocencio García, miembro de la Fuerza del Pueblo, miembro y encargado del área que tiene que ver con las relaciones dominico-haitianas de esa organización política, pero fuera de eso, fuera de sus funciones en su partido, Inocencio García ha sido un hombre de Estado en asuntos que tienen que ver precisamente con manejar el tema haitiano. Durante muchos años ha participado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, no en la actualidad, pero sí estuvo al tanto de mantener comunicación permanente con el vecino país. Por eso es una autoridad, con la sobriedad que tiene en tratar este tema, y nos agradamos de que esté en este momento en País 2024. Don Inocencio, buenos días. Anoche habló el presidente de la República. Un aporte a esta situación, que el presidente se dirigiera al país, un aporte para la población estar orientada, un aporte para agregar un elemento, algún elemento adicional que favorezca que tengamos un resultado positivo de esta situación. Le hago esta pregunta en ese tenor. Si no es así, usted me da su respuesta, por favor. Bueno, siempre es importante, don Gregory, y el público televidente que ve su programa, que, bueno, cada vez que un jefe de Estado se dirige a la nación, al país, a su pueblo, para orientar sobre cualquier tema, y más cuando se trata de una crisis internacional, ¿no? La crisis bilateral que tenemos, el contencioso que tenemos de crisis que tenemos con Haití por la construcción del canal que estaría trasvasando las aguas del río Dajabón o Pedernales y que lógicamente que causaría un daño inclusive a los dos países, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es importante que el jefe del Estado se haya dirigido al país, pero sin embargo, en el texto del discurso del presidente tampoco hay una solución al problema, sino que explica el por qué adoptó esa yo diría, una decisión muy extrema, muy extraordinaria, en el sentido de que habría que ver cuál es la proporción entre el hecho, sí, la construcción de manera inconsulta y violatoria al Tratado de 1929 por parte de grupos, ¿no?, de políticos y empresarios haitianos, ¿no?, pero ya con la aquiescencia diplomática y política de su gobierno, del gobierno de facto. Es decir, pero el presidente de la República ha dicho que el primer ministro, el gobierno haitiano, no ha autorizado esa obra. Bueno, pero ese precisamente para que el público televidente tenga pendiente de que no estamos haciendo un uso no politiquero, no político, sino politiquero. Es importante que haga esa aclaración. Es importante explicar lo siguiente y decir esto, ¿no?, de que no estamos haciendo un uso politiquero, sino político, de análisis diplomático del asunto. ¿Cuál es la característica fundamental de las negociaciones de los haitianos, del gobierno, de los gobiernos haitianos, del Estado haitiano con respecto a República Dominicana? La divisa fundamental de esas negociaciones diplomáticas, y es bueno que el país lo sepa, y si el gobierno dominicano no lo toma en cuenta, bueno, pues por eso quizás cometió los errores de que voy a hablar. Y es que con relación a las negociaciones, la divisa es del gobierno haitiano dar mucho de palabra y poco de obra. Lo que quiere decir es que yo asumo compromiso en actos diplomáticos, pero no te cumplo, ¿no? Y además no me interesa cumplirte como parte de la estrategia de tensiones históricas que nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay un trasfondo histórico y en consecuencia por esa inobservancia de negociaciones diplomáticas
Entonces, lamentablemente, aunque se ha negado, pero estaba colgado en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y luego se descolgó, que es la declaración conjunta de los dos países del 27 de mayo de este año 2023. Y en el considerando número 3, el gobierno lamentablemente acepta la versión del gobierno haitiano de que esa obra no iba a afectar a la República Dominicana. Y luego el otro error, don Gregory, que acepta por la pregunta que usted hace, es que el gobierno dominicano le cree al gobierno de facto haitiano de que no está detrás de la obra. Y luego entonces ese gobierno de facto, hace 2 o 3 días, saca un comunicado diciendo que apoya la obra, ¿no? Y que va a defender los intereses nacionales de su país. ¿Hay ese comunicado? Sí, un comunicado del gobierno haitiano, luego de que había negado, y el gobierno también compra esa versión, inclusive en boca, lamentablemente, del jefe del Estado, que lo ha reiterado, ¿no? Entonces no estamos diciendo que no se defienda el interés nacional, el interés nacional hay que defenderlo. Lo que estamos diciendo es que esa medida de hacer esa exhibición militar, nosotros hemos creído como Fuerza del Pueblo que ha sido un exceso. Lo que no implica, para que el pueblo dominicano esté consciente y la sociedad dominicana, que nosotros como Fuerza del Pueblo no estemos apoyando la soberanía nacional. Eso está fuera de toda duda. Lo que estamos diciendo es, mire, don Gregorio, yo tengo experiencia diplomática porque fui embajador encargado de la División de Relaciones con Haití, pero además tuve experiencia internacional como viceministro encargado de la cooperación iberoamericana, la República Dominicana, durante 7 años. Y estuve en Etiopía, estuve en Kenia, estuve en varios países de Asia y de África y de Europa. ¿Cuál es el procedimiento de un Estado que está advertido de sus propios intereses? Es que en una palabra, en un concepto, se dura horas discutiendo ese concepto. Entonces, no lo digo yo, voy a citar al ingeniero geólogo Osiris de León, que me dicen que es asesor del gobierno, donde él señala que el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Roberto Álvarez, señaló que sí, que en ese momento él, lo pueden buscar en las redes, que en ese momento él tenía COVID y que no se advirtió de ese párrafo, ¿no? Donde nosotros aceptamos. Porque ¿qué debió hacer? ¿Qué es lo que hace el gobierno? Lo mismo que hizo el gobierno de don Antonio Guzmán, 1978. Ese es nuestro antecedente positivo, que es el canal derivador internacional de Río Pedernales, donde ambos gobiernos, en el gobierno de Antonio Guzmán, 9 de febrero de 1978, se asume un acuerdo y ambos gobiernos ponen 50 y 50 de 238.000 pesos, no millones, pesos dominicanos, y 535.000 gurdes de la época, ¿no? Entonces, ¿quién estuvo al frente de esa negociación? El INDRI, de parte nuestra. Entonces, lo que queremos decir es que al adoptar una medida de esa naturaleza, que lógicamente al galvanizar la voluntad nacional, yo mismo, ¿no? me sumaría como ciudadano a la defensa de la soberanía nacional, pero el hecho es que cuando un jefe de Estado adopta una medida, tiene que tomar en cuenta una serie de elementos y entre ellos tiene que tomar en cuenta el sistema internacional, porque resulta que esa noticia salió hasta en Russia Today, es decir, esa noticia caminó inmediatamente y fue reseñada a nivel mundial, claro. ¿No? Y resulta que nosotros somos un país turístico. Claro. Y entonces la exhibición de esa, es decir, por eso hablamos, y el presidente Fernández habla de desproporción. No es que nosotros ni el presidente Fernández no esté apoyando, porque Haití está violando el tratado de 1929, y lo hemos dicho.
Lo que hemos dicho es, pero además otra cosa, don Gregory, y los efectos en términos económicos. Cuando yo particularmente hablo con los productores de huevos de Moca, ¿sabe cuántos millones de huevos diarios produce el país? Son 19 millones de huevos y resulta que ya se empiezan a podrir. Se tomó esa medida de cierre de frontera para buscar que ellos frenen la construcción de ese canal que, a propósito, está a horas de que haga contacto con el río Dajabón, con el río Masacre, esa trocha que viene haciéndose porque está bastante cerca. Hipotéticamente, en el peor de los casos, si ocurriese que tenga un desenlace de que haya conexión y contacto de ese canal con el río Dajabón, usted puede indicar cuál sería el efecto. ¿Podemos llegar ahí en la experiencia que usted tiene? ¿Qué sucedería? Un efecto y una propuesta que va a ser primicia en el canal, en este canal suyo, en este programa suyo. Uno, el efecto es que primero ellos tendrían, porque se deducen los expertos, a 2.5 metros sobre el nivel del río, lo que implica que tendrían que poner un dique, y ese dique entonces, en la línea que divide a el río, que es soberanía haitiana del lado izquierdo y soberanía dominicana del lado derecho, ellos tendrían que poner un dique que pasaría al lado derecho, lo que también violaría ¿no? el tratado de 1929, pero los efectos serían daños a más de 15,000. Bueno, hubo un técnico del gobierno del presidente Manida que señalaba, el Olgo Fernández, 29,000 tareas de arroz afectarían, pero no solamente del lado dominicano, sino también afectaría del lado haitiano. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Porque por eso hay que ser prudente, firme, pero prudente en materia de relaciones entre estados, ¿no? Ya los estados no pueden resolver este problema, ¿no? Es decir, el gobierno dominicano ya no puede resolver este problema. ¿Cuál es la propuesta? Y yo sé que el presidente Fernández estaría de acuerdo con esta propuesta. La propuesta es que el gobierno dominicano llame a los empresarios haitianos y dominicanos para que medien en ese conflicto, ¿no? Inclusive hay una relación muy estrecha del gobierno dominicano con el grupo GB, que es el grupo del empresario haitiano Gilbert Vigio, ¿no? Entonces, muy bien, que ese empresario y otros empresarios haitianos con empresarios dominicanos intervengan para que esa crisis pueda resolverse y además no haga el daño que va a hacer no solo la República Dominicana, sino también Haití. Bien, esperemos que esa propuesta, que como primicia usted da en este programa, en principio pueda ser acogida. Hace sentido, porque verdaderamente la conversación entre los gobiernos parece que están afónicos los dos. Ni salen palabras ni se escuchan uno a otro. Así es. Bien, don Inocencio García, muchísimas gracias por estar en País 2024. Mañana, nueva vez, 8 de la mañana, acá en RNN. Les esperamos.